¿Quién es el imbécil? ¡Shogun Kaiba! ¿Qué es un chiste? El chiste es una ocurrencia aguda, graciosa y breve que se apoya en un juego verbal o conceptual y que genera una risa. Henry Bergson, en su ensayo La risa, dice que un chiste requiere que un personaje oscile entre dos sentimientos opuestos, irreductibles, rígidos, y que la oscilación mecánica se asemeje a la de un aparato simple e infantil, que es donde radica lo ridículo, es decir, en aquello que es mecánico y que está ubicado en lo vivo. Lo que ocurre es que la fantasía cómica convierte un mecanismo material en un mecanismo moral. Las actuaciones parecen ser de marionetas que son engañadas y son fantoches, y en ello hay reminiscencias infantiles. Juegos de niños que pasan a ser juegos de adultos, y series de movimientos que se propagan y desembocan en algo inesperado. Además, un chiste es la unión de dos partes, que son una premisa y un remate, y estos se dividen según sus diferentes estructuras según el tipo de remate. La repetición, que tal como suena es una serie de escenas reiterativas, pero con dosis variables, como lo pudiera ser cualquier gag cómico. La inversión se puede percibir de varias maneras, tanto que el remate de un chiste sea un hecho o premisa, como puede que la víctima del chiste pase a ser el victimario, o muchas otras maneras. Al final se refiere a que los papeles en la escena planteada por el chiste se invierten. La interferencia de series. Esto se refiere a la interpretación, ya que un chiste al final son dos hechos diferentes. Es decir, una cosa es lo que el autor quiere dar a entender y otra cosa es lo real, lo que el público interprete. Una vez aclarado lo esencial de un chiste, pasemos con Hideaki Sorachi, el autor de Gintama. El maestro Hideaki tiene una forma muy peculiar de escribir, es un genio de la parodia y las situaciones absurdas, pero a su vez es un gran escritor de drama y un as dibujando escenas de acción. Pero hay que enfocarse en cómo narra la comedia de Gintama, la cual rige por ciertos valores. El primero es que cuando se burla de un personaje, todos deben ser ridiculizados de la misma manera. De otra manera es injusto y pondría a algunos personajes en un pedestal. Así que cuando uno de los personajes se ríe de otro, a este le ocurre una desgracia y así sucesivamente para mantener a todos en el mismo nivel. Lo segundo es que no escribe conversaciones, sino que sus diálogos son una pelea. Las conversaciones no son usadas para que se entiendan y se hagan amigos, sino para mostrar su personalidad haciendo un choque de opiniones, pues escribir a alguien que tenga la misma opinión que otro es como si estuviese muerto. Al final, los chistes de Hideaki Sorachi, como cualquier chiste, presentan una crítica que remata con un acto absurdo que desencadena la comicidad de la escena. La peculiaridad de su forma de escribir es que sus críticas, sus parodias, sus chistes tienen como objetivo al espectador. En sus parodias de Dragon Ball, por ejemplo, no son una burla a la obra de Toriyama, sino a cómo el espectador las percibe y cómo muchas veces aceptan situaciones absurdas como algo común dentro del contexto en el que se te plantea la serie. Y esto lo logra haciendo que sus personajes actúen como un puente entre el espectador y las obras de ficción. Así, el espectador que se refleja en los personajes de Gintama puede reaccionar a lo absurdo de las escenas a manera de parodia. Otra cosa importante es cómo remata el final de sus arcos con un chiste que propuso en un inicio, como por ejemplo la saga Renjo con el juego de Uno, o también cómo usa los recursos que planteó en su misma obra para darles un giro que cambia el sentido inicial del mismo, como lo fue el Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon, el cual inició siendo un simple chiste sucio y terminó siendo una herramienta crucial en la batalla final. Y ojo que mucho se habla de Oda con los barcos, pero que este señor te pueda poner un nudo en la garganta viendo la forma de un es lo más admirable que he visto. Con nudo en la garganta me refiero a sentirte triste. No pienses cochinadas, por favor. Shige como el Shogun. Ya que explicamos la función y estructura de un chiste y cómo el maestro Sorachi narra su historia, toca entender cómo es que el Shogun de Gintama no solo es un gran chiste, sino que dentro de todo lo que se considera cómico, este chiste está tan bien hecho que puede que estemos en presencia del mejor chiste del mundo. Pues veamos. Primero su apariencia, que es olvidable.
Tienen la cara de los tipos que se ponen en el fondo para rellenar la escena, y en su primera aparición apenas tiene unos cuantos diálogos. Y Sorachi era tan consciente del diseño del Shogun que ideó una situación en la que no se perdiera entre un público de fondo, rodeándolo de un elenco pintoresco. Además que sus circunstancias llegan a ser tan miserables que se vuelve inolvidable esa primera aparición para nosotros los espectadores. Fue en este capítulo que se introdujo el gag cómico, que no es una voz propia del Shogun, sino que es una reacción a él de los que están a su alrededor, en el que dicen "Shogun Kayo". Y este llega a ser el gag cómico más icónico de toda la serie, a mi parecer. Y por si fuera poco, respeta las reglas que Hideaki Sorachi sembró en su obra, porque cada vez que el Shogun es ridiculizado, no hay nadie en la escena que se burle de ese hecho, y de hecho, todos están aterrados de que le ocurra o le siga ocurriendo algo al Shogun. Y aún más, hay una historia icónica de la comedia que data del siglo XIV, conocida como el traje nuevo del emperador, el cual parece que influyó en cierta medida para el gag cómico inicial en la manera en la que el Shogun es expuesto. Todo esto solo es su primera aparición, ya que sus siguientes apariciones son para consolidar el Shogun Kayo como el gag cómico. Desde el episodio del barbero hasta el de la cabaña y el parque acuático, y aunque este gag es posiblemente por lo que es reconocido, hay algo más fundamental que marca cada una de sus apariciones, pues siempre, por más épico que se vea, por más bien que haya hecho, por mejor que se haya visto durante cada uno de los capítulos en los que aparece, al final, sin importar qué, siempre caerá en ridículo. Esto es un chiste con la estructura de repetición. Una vez que empieza una de las mejores sagas de Gintama, si no es que la mejor, que es la del asesinato del Shogun, se marca un antes y un después en toda la serie, en la que el personaje del Shogun, que ya se había consolidado como alguien más dentro del elenco de esta obra, en esta saga fue el eje principal y fue el catalizador que movió toda la historia hacia su recta final. Todo empieza con un té servido por su hermano. Por cierto, estaba insípido, además de estar envenenado. Así se dan cuenta que hay una conspiración que busca la cabeza del Shogun y se arma un plan para protegerlo. En esta saga vamos entendiendo de poco a poco la naturaleza de Shigeshige, vemos sus valores e ideologías como parte de la nobleza, y vemos su interacción con los shinobi y su pasado, entre otras cosas, pero más importante, hay un punto de inflexión el cual invierte nuestra percepción del Shogun. Se dice Shogun Kayo. Y Shigeshige no está desnudo, y no está en ridículo. Pero aún así, te puedes reír de la escena por presenciar cómo al que la serie siempre arrastró como la burla, se convirtió en el héroe de la escena. Ese switch que invierte su papel de víctima a héroe, funciona como un chiste de inversión. Y la satisfacción de ver esto es lo que nos hace reír, porque a partir de ese momento, durante el resto de la saga, cubría las espaldas de sus propios guardaespaldas. Y fue su posición y sus ideologías las que terminaron con el enfrentamiento que dio origen al conflicto en primer lugar, y simplemente demostró lo que siempre hemos visto, que los tiene bien acomodados para hacer lo que él cree correcto. La interferencia de series o la percepción escritor-espectador es algo que solo nos podemos cuestionar una vez visto su momento final, y creo que este final es algo que a nadie nos dejó indiferentes. Gintama, aparte de ser un juego de palabras con Quintama, que es una forma de referirse a los testículos, significa alma plateada. Y creo que no hay mejor título, pues entre toda la comedia, esta historia hace énfasis al estilo de vida de las personas y cómo tratan que su alma no se consuma por las circunstancias de la vida. El Shogun siempre terminaba desnudo, excepto en su momento final, pero si se fijan, durante cada una de sus apariciones pudimos ver cómo este dejaba su posición como noble para involucrarse con los plebeyos, y también vimos cómo en cada ocasión que hizo esto le salía el tiro por la culata, y en su momento final no fue diferente, pues como ya les había dicho, al final no importa qué tan épico se vea, el Shogun siempre es ridiculizado como el remate de un chiste, y justo cuando dejó de ser un títere del que nos pudiésemos reír, murió. Shigeshige, como el Shogun de Gintama, nunca cambia su personalidad ni sus acciones. Simplemente quienes cambiaron su percepción de él fuimos nosotros.
Él mismo sabía que era un títere y la serie lo reconoce como tal, por lo que su posición jamás importó. A quienes les importó, quienes dedicamos a ver cómo todos daban sus vidas por salvar a ese tipo ridículo, y su posición fue a nosotros. Cuando pasa sus últimos momentos con su hermana, aunque estuviera vestido, su alma estaba más expuesta que nunca. Pues quienes vimos detrás de esa sonrisa y palabras, como si él estuviese desnudo, fuimos nosotros. Y aunque supiéramos lo que le ocurriría, parece que todo seguiría igual. Pues a pesar de que esperábamos que pasara, que dijera algo diferente, al final resultó ser que el té seguía estando insípido. Durante toda una saga, todos esos personajes pintorescos arriesgaban su vida por el tipo más ridículo de la serie y presenciamos cómo todo el esfuerzo, cada sacrificio, cada diálogo fue en vano. Pero con esto hubo alguien que pasó de reírse a quizá derramar lágrimas por un personaje de ficción. Una persona que sintió aprecio por un tipo que pasó la mayor parte del tiempo mostrando su ropa interior. Sorachi, con un poco de tinta, pudo ser capaz de bajar de ese pedestal a la única persona que se reía sin consecuencias. Pues cuando llegó el final del Shogun, el chiste fuimos nosotros.